Seguimos con la predicación expositiva a la carta a los Filipenses. Y vamos a terminar el capítulo 1. El capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 1, versículos del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias por este momento. Y solo les traigo 3 puntos. 3 puntos nada más. Primero, una conducta digna y valiente frente al mundo. Y ahí ya nos dice el primer punto. Conducta. Tu doble don de la gracia divina. Os comenté que hoy vamos a ver 2 dones, uno que te gusta y otro que no te va a gustar. Compañeros, y tercero, compañeros en la trinchera del Evangelio. El sermón de hoy es luchando juntos por la fe, juntos, no cada uno a su bola, ¿verdad? Queriendo hacer lo que quiere. No, una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo en una iglesia local, luchando juntos. En un mismo, y lo repite 2 veces Pablo, en un mismo evangelio. Luego dice en una misma fe, en un mismo espíritu. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, ¿de dónde? Recordemos, desde la prisión, y lo llamamos la carta del gozo, pero está en la prisión, en Roma. Así que a pesar de sus cadenas, su mayor preocupación no es su propia libertad. Lo venimos repitiendo en todos los sermones. Él no ve por sí, él está viendo por la iglesia, en Roma, en Filipos, sino la firmeza y el testimonio de la iglesia. Vivimos, hermanos, hoy en día en un mundo cada vez más hostil al mensaje de Cristo. En unos países por sangre, en otros países como aquí por ideologías, pero aún así nos oprimen. La tentación para la iglesia hoy es la misma que el primer siglo: ceder ante la presión, dividirnos por asuntos menores o acobardarnos ante la oposición. Pablo nos llama a levantar la mirada. Recuerdan que era anhelo, levantar la cabeza, anhelo, sobre todas las cosas que ves, levantar la cabeza y mirar mucho más allá. Anhelo, ver a Cristo. Pablo nos está llamando a levantar la cabeza, levantar la mirada, mirar más allá y sobre todo a recordar nuestra ciudadanía celestial. Y el texto dice ejercer, un imperativo, un deber. Recordar nuestra ciudadanía celestial y entender que la vida cristiana es un combate individual. No, un combate colectivo que se pelea de pie y en unidad. ¿Cuántos aquí son creyentes? No alces la mano, pero respóndete. ¿Cuántos aquí son creyentes? ¿Y cuántos se consideran dignos? Porque una cosa es ser creyente. ¿Cuántos se consideran ser dignos de ser ciudadanos del cielo? Y si tú quieres creer, eres creyente
y no te crees digno, hay un problema. Hay un problema. En esta pregunta no es si te consideras o no. Es que has hecho una trampa, sí. No es si te consideras ser digno de ser un ciudadano del cielo, porque nadie nació digno para serlo. Todos nacimos muertos de nuestro delito de pecado, lo hemos visto en la confesión. El ser el ciudadano del cielo, o ser digno del ciudadano del cielo, es por pura gracia, es por pura misericordia. Hermanos, es una posición ya adquirida. El día que has nacido de nuevo, es una posición adquirida en la muerte y la resurrección de Cristo, no por ti, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Hermano, hermana, no debe ser un sentir, me siento digno, no debe ser un sentir. Si no estás seguro que eres un ciudadano del cielo, pero te comportas como un ciudadano del cielo, o te comportas de una forma digna del Evangelio. Estas preguntas autoevaluativas, porque tienes que examinarte, están impresas en este texto que Pablo nos ha enseñado. Pablo no solo nos llama o te llama a evaluarte, a examinarte, sino que nos da los puntos de apoyo, te está dando puntos de apoyo para comenzar a vivir verdaderamente, auténticamente y digno de ser un ciudadano del cielo o del Evangelio de Cristo. Imagina esto, en la antigua Roma, viajemos hasta Roma, tu mente que viaje a Roma. En la antigua Roma, el ejército, y puedes poner la carátula para que lo vean, para que se hagan una idea. El ejército conquistó el mundo conocido usando una táctica llamada la falange, y no estamos hablando de una ideología, ¿vale? No estamos hablando de la falange ideológicamente, sino una táctica de guerra, la falange, o la formación de testudo o tortuga, en forma los escudos, ¿vale? Todos unidos, lo vimos en el sermón también de Gálatas, ¿recuerdan? Todos unidos, ¿verdad? Escudo con escudo. En esta formación los soldados se juntaban hombro con hombro y entrelazaban sus escudos. Si un soldado se asustaba o rompía la fila, o si decidía pelear solo como un individuo, toda la unidad quedaba expuesta a las flechas del enemigo y a la derrota. No podía desquebrajarse esta unidad. Su fuerza no radicaba en la brillantez individual del combatiente romano, sino en estar firmes y unánimes, hombro con hombro, escudos entrelazados. De la misma manera, Pablo, quien escribe custodiados por soldados romanos, usa en la carta un lenguaje militar para decirle a la iglesia de Filipos, una colonia romana, ex soldados romanos, que la única forma de resistir al mundo es uniéndonos entre los escudos de la fe. Escudos de la fe. Y esto me lleva a mi primer punto. Una conducta digna y valiente frente al mundo. Una conducta digna. Ciudadanos del cielo. ¿Cómo se demuestra que tú eres un ciudadano del cielo? Versículo 27. Ay, no está, es para que lo busquen. Tienen Biblias, ¿verdad? Hemos hecho un gasto con Biblias, vamos a utilizar la de Biblia. Efesios 1:27. 30 segundos. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, otras traducciones dirían ciudadanos del cielo, de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté yo ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, conducta, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, ¿dónde está aquel que va solo?
¿Dónde está aquel ciudadano del cielo que ejerce su ciudadanía separado a los demás hermanos y soldados de Cristo? ¿Dónde está en este texto aquella persona que va a su bola, que quiere hacer lo que quiera? Pablo está hablando de unidad, de lucha, de combate, pero unánimes en la fe del Evangelio. Y esa es la base de nuestra conducta. ¿Cuál es la base de nuestra conducta para que tú seas un buen ciudadano del cielo o del Evangelio de Cristo? ¿Cuál es la base? ¿Qué es el Evangelio? ¿Saben qué es el Evangelio? Jóvenes, ¿qué es el Evangelio? Es básico. Pues mira lo que dice William Tyndale, aquel que tradució la primera traducción al inglés. Evangelion, lo que llamamos el Evangelio, es una palabra griega que significa noticias buenas o buenas noticias, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar, danzar y saltar de gozo. Unas buenas noticias en tu vida que te hacen danzar. Claro, eres renovado, eres una nueva naturaleza y lo recibes con gozo. Hermanos, el Evangelio es un hecho histórico. No, pastor, es espiritual, sí, pero histórico. A través de la historia vino el Evangelio, que es Cristo. El Evangelio es un hecho histórico que nos cuenta lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores, a gente que estaba muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el Evangelio es el mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios proclama al mundo perdido en el pecado, aquellos que estaban perdidos en pecados. Y tú y yo éramos esos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Evangelio, esas buenas noticias, Dios envió a su Hijo, dio a su Hijo un don. Jesús es el don, el mayor don de todos. Dio a su Hijo, envió a su Hijo. Pero una cosa es conocer el Evangelio teológicamente y otra cosa es vivirla. Vivirla como una, y hablamos en la doctrina reformada, como una cultura del Evangelio. No solamente es conocerlo teológicamente, sino conocerlo como una cultura del Evangelio. Siempre escuchamos, y es verdad, que debemos ser contraculturales. Al pastor le gusta decir esa palabra, debemos ser contraculturales, y es verdad, debemos ser contraculturales, o sea, ir contra la corriente de este mundo caído en pecado. Debemos hacerlo, ir contra la ideología que nos quieren imponer. Somos contraculturales, pero también debemos ser culturales, una cultura del Evangelio. Una contracultura contra el mundo, pero una cultura del Evangelio en la iglesia local. ¿Y qué es una cultura del Evangelio? Tú me dirás. Pues mira, doctrina del Evangelio, teología, más cultura del Evangelio es poder. Es poder. ¿Pero qué es? Pues vamos a ir a Ray Ortlund, en su libro El Evangelio, titulado Cómo la iglesia se refleja hermosa a Cristo. Y dice él en su libro: la doctrina y la cultura del Evangelio no coexisten por mera casualidad. La doctrina crea y sustenta la cultura. Nuestra forma de vivir juntos, ahí está lo que es la cultura del Evangelio, nuestra forma de vivir juntos en nuestras iglesias es el resultado de lo que creemos juntamente, creemos unánimemente. Por tanto, el Evangelio que debe llegar a cada uno de nosotros personalmente, y tú y yo debemos creer el Evangelio por nosotros mismos, en primer lugar y por encima de todo. Creer eso por encima de todo, el Evangelio. No obstante, el Evangelio crea también un nuevo tipo de comunidad. En la cultura del Evangelio, comunidad. Una cultura del Evangelio llamada iglesia. En este caso, Iglesia Bautista Reformada. La cultura del Evangelio de la iglesia se caracteriza por una hermosa santidad.
Sigue siendo imperfecta en esta vida, pero es visible y encantadora la iglesia local. Nuestro Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Una nueva cultura de santidad al Señor brota de lo profundo, de corazones que son refrescados en el amor de Cristo, que se han entregado solo a Él. Eso es la cultura del Evangelio. Una iglesia local, santificada por Cristo, con una conducta que es digno del ciudadano del cielo. La cultura del Evangelio, una cultura que vive en santidad. Creo que está estorbando esto. Le está dando ahí. Esto es lo que Pablo quiere comunicar. Esto que Orlund ha dicho, Ray Orlund ha dicho, es lo que Pablo quiere comunicar. Cómo vivir nosotros, los creyentes, en una comunidad, en una asamblea, como se llamaba en el Antiguo Testamento, asambleas, pues una comunidad, una iglesia, una cultura del Evangelio que muestra a Cristo y que vive contraculturalmente de lo que se enseña y obliga en un mundo caído sin pecado. Mientras que en el colegio a nuestros hijos nos quieren imponer la ideología LGTB, nosotros venimos aquí contraculturalmente, pero en una cultura del Evangelio enseñamos a nuestros hijos los valores que Dios ha puesto en su palabra. La cultura del Evangelio contra la cultura de Satanás. Pablo nos dice en el texto: comportéis, solamente quiero esto, solamente pido esto, que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo. Como dije, otras traducciones es ciudadanos del cielo. Que se comportéis, ser dignos del Evangelio. Pablo empieza con mucho énfasis de que sobre todo cada creyente que participa en una comunidad, en una asamblea, en una iglesia local, debe comportarse o vivir como digno del Evangelio de Cristo. Un evangelio que no es tuyo, un evangelio de Cristo. Y esto es parte esencial de la cultura del Evangelio. Partiendo primero del texto bíblico que nos enseña una conducta moral de ser digno. Te está diciendo ser digno, así que estamos hablando de moralidad. Tu conducta moral, ser digno, adecuadamente, comportarte adecuadamente, meritoriamente. ¿Recuerdan el quinto mandamiento? Lleva un premio, meritoriamente. Si obedeces, honras a papá y obedeces la palabra, tienes un premio, larga vida. Meritoriamente, hay méritos para nosotros cuando obedecemos la palabra. Que vuestra manera de portarse sea de acuerdo a la palabra, no al mundo, ni a la ideología. En el hogar, el trabajo y las redes sociales es una representación digna del Evangelio. ¿Represento dignamente la cultura del Evangelio? La palabra original habla de ejercer una ciudadanía. En la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Ejercer ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio impone. El Evangelio, Dios te impone cómo vivir. Y todo esto conforme a las bendiciones que trae en tu vida. Dios te impone cómo vivir, pero te da bendiciones. Pero la palabra no solo exige vivir como un verdadero ciudadano del cielo o el Evangelio de Cristo. Y digo sí, exige, lo he dicho, exige, porque empieza la palabra diciendo, el texto diciendo deben, y también dice comportarse, deben comportarse, son imperativos exhortativos. Dios te está dando una orden, una ley,
y exhortándote a que lo hagas. No es solamente individual. Dios no te está mandando que tú individualmente te comportes fuera de la iglesia, no, sino corporativamente, en comunidad, en asamblea. Pero ¿de qué sirve que tú te comportes de acuerdo a la palabra, moralmente ético, a la vista de todo el mundo que te rodea, si no vives realmente una cultura del evangelio dentro de la iglesia local? Solamente aparentas a la gente de afuera, a los amigos, a la sociedad, pero dentro de la iglesia local te comportas diferente. ¿De qué sirve conocer tanto? Según Ray Ortlund, se vive en una comunidad de iglesia de hermanos. Estos son una unión de hermanos unidos por Cristo. Para poder tener una buena cultura del evangelio, Pablo exige estar firmes. Para que tú seas digno del evangelio, tienes que estar firme en el evangelio. Estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo dice, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, él, que estáis firmes en un mismo espíritu. Que estáis firmes y unidos en un mismo espíritu. Y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando en un propósito. Estéis firmes en este propósito de la iglesia local. Con minúsculo lo pone el texto. ¿De qué sirve, hermanos, que cada hermano tire la cuerda para su lado? ¿De qué sirve que tú tires para tu lado? Si tenemos una misma visión, un mismo propósito dentro de la iglesia local, debemos mantenernos unidos en esa visión. Ya hemos mostrado cuál es nuestra visión para los próximos años. Debemos mantenernos firmes y unidos en esa visión como iglesia local. Tirando todos, como dicen en la música, unísonos, con ánimo, con gozo, con esperanza, anclados y firmes en la palabra, para que esa visión que hemos puesto como iglesia no sea estorbado. Como dijo Pablo, nada lo detendrá, ya sea que algunos prediquen por envidia, recuerdan los textos anteriores, prediquen por envidia o por verdad, se proclamará el evangelio. ¿En qué lado vamos a estar? ¿En las iglesias que se predican por envidia o en los que predican la verdad, en amor y en gozo? Y hermanos, estoy segurísimo de que en esta iglesia local está la misericordia de Dios, está la gracia de Dios, y sus pastores predican la sana doctrina. Y vosotros sois testigos, porque Pablo dice, pongo a Dios como testigo. ¿Recuerdan? Pongo a Dios como testigo. Ustedes me conocen, le dice a los de Filipo. Pues ustedes conocen a sus ancianos y pastores. ¿De qué sirve estar anclados o firmes en un mismo espíritu, propósito, visión, si hermanos dentro de la iglesia local no están unidos en una misma fe? ¿De qué sirve si no estás unido en una misma fe? Por eso Pablo nos dice, unidos por la fe del evangelio. No peleamos unos con otros. Peleamos juntos contra el pecado y las tinieblas para defender y avanzar en el progreso del evangelio. Ese es nuestro propósito. Hermanos, como ciudadanos del cielo, todos con una misma identidad, pero mientras vivimos en este mundo, en este tiempo malo, recuerdan, tenemos la esperanza de que venga Cristo, pero vivimos en este tiempo malo, donde el mundo gobierna bajo el pecado. Vivimos en una lucha, vivimos en un combate, pero combatimos unánimes por la fe del evangelio, dice Pablo. Luchamos juntos por la fe, es decir, luchamos por la buena noticia, por el mensaje del evangelio. Luchamos no entre hermanos, sino contra el mundo, contra los que nos acechan, contra falsos maestros, contra políticos,
contra el mismo sistema podrido que está en la sociedad. Luchamos contra las ideologías. Hermanos, debemos estar unidos en una misma fe, que es el Evangelio, para su avance y su progreso. Me dieron el libro de mi hijo, Familias Monoparentales, lo borré, lo taché, lo pinté de negro y escribí en el grupo: no acepto esto para mis hijos, y lo he tachado y lo he tapado. No pegársela con mi hijo, sino conmigo. Debo vivir el Evangelio, debo vivir como una cultura del Evangelio, y tienen que verlo el mundo. No puedo permitir que la ideología avance y críe a mi hijo. Eso es mostrar una cultura del Evangelio, eso es luchar contra el mundo caído. Hermanos, veo a mis hermanos en la iglesia como mis compañeros de trinchera o como mis competidores. ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Es un competidor y tú quieres ganarle? ¿Hay una competencia dentro de la iglesia local? ¿O son mis compañeros de trinchera? Hermanos, limemos nuestras asperezas. Hagámoslos con amor, con gozo. Sí, a veces hay roces dentro de la iglesia local. Hasta podemos airarnos. La Biblia lo dice, podéis airaros, pero no pequéis. No llegues al pecado. No demos pie a que vaya mucho más allá. Ese es tu trabajo. Debemos estar, Pablo dice, unidos, porque ahí afuera hay un terrible y fuerte enemigo, una fuerte oposición contra todo aquel que está rodeado de la preciosa sangre de Cristo. El enemigo solamente ve a los suyos o ve a gente que se ha sido rodeada por la sangre de Cristo. Y no les interesa a los que están en sus manos. Él va contra nosotros, contra la iglesia, contra la esposa de Cristo. Hay una valentía, la valentía del creyente frente a la oposición. Sé valiente. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Hermoso, mira lo que dice: mas para vosotros de salvación, premio. Y esto es de Dios. No te dejes intimidar, hermano. Escucha, el fracaso de los adversarios en su intento de intimidar a los creyentes y la valentía y la intrepidez de estos, los creyentes, hermanos, es una prueba. Es prueba de que Dios está llevando a cabo su plan. Está llevando a cabo su plan con su propósito. Hermanos, esta resistencia del mal va a intentar romper nuestra unidad en la fe. Una y mil veces lo va a intentar, atacando a cada uno de los hermanos, a sus líderes. Vendrá gente a esta iglesia local vestida con apariencia de piedad, con elocuencia de palabras y oraciones. Enemigo, ¿recuerdan cuando yo prediqué y les dije, el enemigo viste, el diablo viste de Prada? Va a venir elegantemente, con elocuencia de palabras, con buena oratoria. No va a venir con cuernos y cosas, no. Tú debes discernir. Pero tú, como buen y eficiente y recto, diligente ciudadano del cielo, no te dejarás intimidar. Satanás y sus secuaces están dando ya coletazos como un pez cuando está muriendo. Y sí, esos coletazos hacen daño, sí, pero no te dejes intimidar. Hermanos, no, Pablo dice, y el texto dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, de ninguna manera. Para ellos vuestra unión y fuerza es su perdición de ellos. Es su perdición, dice el texto. Es claro que para ellos ciertamente es indicio, y lo saben, es indicio, lo saben,
que es su perdición. He permitido que el miedo al rechazo o a la cultura actual silencie mi testimonio en Cristo. ¿Lo he permitido como creyente? Autoevalúate. Esto lleva a la perdición de los enemigos. Vuestra unión, hermanos, vuestra perseverancia, vuestra fortaleza sin dejarse intimidar. Eso les será por señal a ellos, tus enemigos, que serán destruidos. Para los enemigos de Cristo, serán destruidos. Y su iglesia, que les espera, ¿verdad? Enemigos de la iglesia de Cristo, les espera una horrenda destrucción y castigo eterno. Ellos saben que es su perdición. Destrucción, perdición es el concepto totalmente opuesto a la salvación. Si para ellos es indicio de perdición vuestra unión, vuestra cultura del evangelio, para ti es lo contrario, lo opuesto es salvación. Y eso tiene que darte seguridad de salvación para el creyente. Entonces, si para el enemigo es una eterna perdición, total, completa destrucción y castigo por vosotros, por causa de vosotros, dice, hermanos de IBRM, sois ciudadanos del cielo, que viven en una cultura del evangelio como es debido, y esa es vuestra seguridad de salvación. La razón por la que este intrépido valor es prueba de salvación. Y esta no es obra del hombre, no ha sido por tus fuerzas. Por tanto, Pablo añade, y esto de parte de Dios, tu valor te lo ha dado Dios. Ha sido un regalo. Porque si no fuera por Dios, habrías caído. Bástate de mi gracia. Da igual la respuesta. Bástate de mi gracia. Soy yo el que te da gracia. Yo te doy valor. Juan Calvino, y ahí doy un guiño. Ecos de la Reforma. Me gusta, te doy un guiño, pastor, ahí. Juan Calvino dice, comentando sobre este pasaje, señala, nada debilita más nuestra fuerza que cuando nos dividimos. Por lo tanto, si queremos resistir con firmeza, debemos ser unos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Y aquí están los dos dones que Dios te va a regalar. Uno que te va a encantar, otro que medio, pero vas a tener que obedecer. Hermanos, vivir una cultura del evangelio como ciudadanos del cielo y del reino de Dios, unidos en un mismo espíritu, unidos en una misma fe, unidos en un mismo evangelio, en un mismo bautismo, dice la palabra, te prepara, como dije, de los zarpazos del enemigo. Esos últimos coletazos que da el enemigo. Pero hermano, debes confiar en Dios. Debes confiar en Dios. Él es el dador de los dones. Y aquí vemos dos dones que Dios te regala por pura gracia, por pura misericordia. Y uno es el don de la fe. No, pastor, la fe no es un don, es un medio. Sí, es un medio, pero el texto dice que también es un regalo. ¿Qué dice? Porque a vosotros es ¿qué? Concedido. Si fuera solamente un medio, no hubiera puesto ahí Dios en esta palabra, conceder. ¿Y quién la concede? Dios. Y si Dios la concede, es un regalo. Porque a vosotros es concedido, ojo, a causa de Cristo. O sea que no es una fe que nace en ti, sino que es a causa de Cristo. Eso es un regalo, eso es un don, un regalo del Padre por causa de los méritos de Cristo conseguidos en la cruz. Dios te regala el don de creer, dice el texto. Crea en ti la fe para creer en el Evangelio de Cristo.
Dios lo crea en ti, te da ese don para que tú puedas creer en el Evangelio de Cristo. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, punto y coma. Y esto que acabo de decir no es por vosotros, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El primer lugar, hermanos, creer en Cristo, es un don de Dios. Creer en Cristo, es decir, reposar en Él, confiar en Él, abandonarte a tus propios deseos, abandonarte a tus deseos para entregarte a su tierno corazón de Dios y dependiendo de su obra mediadora. La forma en que esta expresión aparece en el original suministra la idea de confianza. Tú depositas tu confianza auténtica. ¿En quién? Una confianza personal en el ungido, en el Mesías, en el Cristo. Y esto dice el versículo, que os es concedido. A vosotros, los creyentes, os es concedido, es regalado. 1 Corintios 12:9, hablando de los dones que Dios da a la iglesia. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones, sanidades por el mismo Espíritu. Hermano, no cabe duda que Dios te da fe, te regala fe, produce fe para que tú puedas creer en el Evangelio. Ahora, si mi fe es un regalo, ¿cómo debería esto matar mi orgullo espiritual? No solamente nos es dado su principio, no solamente nos es dado su principio, su doctrina, sino la continua actividad, cómo ejercerlo. No te da solamente el creer como un principio, sino cómo ejercer esa fe. Cómo seguir creciendo en la fe, aumentar la fe. Cómo vivir por la fe. Este vivir, como ya vimos, es comportándonos. ¿Y cómo te comportas? Siendo digno del Evangelio, digno de la ciudadanía. Actuar como ciudadanos del cielo con una misma fe que nos fue dada por Dios. De esa forma te comportas tú dentro de la iglesia local. Dios ejerce fe para que creas, confíes, vivas, trabajes, ejerzas fe dentro de la iglesia local. Pero hay otro don, aparte del que Dios te da para que tú creas en el Evangelio, y este no te va a gustar. Y seguro que a Pablo tampoco le gustó. Y dice el don de padecer por Cristo. Padecer, ¿te gusta? ¿Quién quiere padecer? ¿Quién quiere ir a la cárcel? ¿Quién está dispuesto? Porque pagar una multa, pues bueno, lo pago la multa, ¿no? Si me han multado por predicar el Evangelio, pues vale. Pero ir a la cárcel, o en África que te corten la cabeza a los estudiantes, que roben a nuestras hijas, los musulmanes. Un enemigo ha caído, un enemigo de Dios ha caído ayer. El poder de padecer por Cristo. Hermanos, si la fe no es una obra humana, ni un esfuerzo de nuestra propia voluntad, y es un regalo inmerecido de Dios, el padecer por Cristo también es un regalo inmerecido, pero te lo da. Y debes estar dispuesto a recibirlo. ¿Qué dice la perspectiva confesional? La confesión de Londres de 1689, porque habla de esto, habla de los dos dones. Mira, capítulo 14, párrafo 1, nos recuerda que este don de la fe no viene de nosotros. La gracia de la fe por la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones, y el don que no nos gusta mucho. Y sobre la aflicción que dice en el capítulo 5, nos enseña que Dios en su providencia permite que sus hijos pasen por pruebas
Así que no solamente es ir a la cárcel, la que tú estés pasando ahora mismo, el dolor que tú estés pasando ahora mismo, eso también es aflicción. No solamente la cárcel como vive Pablo, las pruebas que estés pasando. Pasan por pruebas, ¿para qué? Para descubrirles, para que tú te enteres, en otras palabras dice Pablo, la fuerza oculta de la corrupción que trabajaba en ti antes. Y para que dependan más íntimamente y constantemente del apoyo divino. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su propia gloria y para el bien suyos. Vas a crecer en la aflicción. Vas a madurar en la fe, está diciéndote. Te voy a dar la aflicción para que crezcas en el regalo que te he dado, que es la fe. Si dije que en primer lugar es el creer, en segundo lugar es el sufrir, hermanos. Pero sufrir por Cristo. Estamos hablando del Evangelio. Esto aquí, donde recae todo el énfasis de la cláusula, del texto. Los adversarios causan el padecimiento de los creyentes. El sufrir en sí mismo no es ningún privilegio. El sufrir no es un privilegio. No hay que buscar el sufrimiento. Pero el hacerlo por Cristo, por su causa y por la del Evangelio, es diferente. Tras el sufrimiento hay una bendición, un digno privilegio. ¿Por qué? Detrás de este sufrimiento, de la aflicción, porque te acerca más a Cristo. En tu sufrimiento empiezas a comprender lo que Cristo ya padeció por ti al redimirte. Si Él sufrió en la cruz, golpeado, vituperado, torturado, y tú en tus sufrimientos, en mayor o menor, empiezas a entender lo que Cristo hizo por ti. Pero también te produce seguridad de salvación. La fe y el sufrimiento te producen seguridad en tu salvación. La convicción de que el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre el que sufre. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados, ¿a quién está hablando? A los creyentes. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu con mayúscula de Dios reposa sobre vosotros. Y ciertísimamente, diría otro texto, otras traducciones, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En tus sufrimientos, vituperaciones. Hermanos, tu sufrimiento también es el medio para ganar a los incrédulos y fortalecer a los hermanos en la fe. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, no va a ser mucho lo que vas a sufrir, siempre habrá un final en tu aflicción, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en Dios, confianza en Dios, aumenta tu fe para glorificar a Dios. Pero hermano, en la aflicción, en la prueba, el sufrir, como dice el texto, tú eres perfeccionado en medio de esa aflicción. La prueba, las dificultades no son eventos fortuitos, sino oportunidades de crecimiento espiritual en tu vida a través de la paciencia, de la fe. Las tribulaciones nos ayudan a madurar, te ayuda a madurar, purificando tu carácter, acercándote más a Dios, confiando más en Dios. En este proceso, su gracia
se hace suficiente, eficaz, fortaleciéndote precisamente cuando te sientes más débil. Cuando te sientes más débil, más notarás la gloria de Dios fortaleciéndote espiritualmente. Romanos 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué debes gloriarte? En las tribulaciones, en tus aflicciones, en el estar sufriendo. Gloríate, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Y ya que pides paciencia, te vendrán pruebas. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, ¿ves el sufrimiento por causa del Evangelio como un castigo? ¿O ha aprendido a verlo como un don, un privilegio concedido por Dios? Esto me lleva a mi tercer y último punto, compañeros en la trinchera del Evangelio. Ya después que Dios nos ha dicho, yo te doy la fe, el creer en el Evangelio, te doy el don de sufrir por Cristo. ¿Todo esto para qué? Para ser compañeros en la trinchera, hermano. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Juntos en una misma lucha. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Qué conflicto vimos en Pablo? Pablo no les pide que hagan algo que él no está dispuesto a hacer. Él ha sido azotado, encarcelado, humillado. Pablo les está recordando, ustedes y yo somos soldados en esta misma guerra. La Nueva Traducción Viviente del versículo 30 dice, estamos juntos en esta lucha. ¿Lo estás? Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado mi lucha. Sigue vivo Pablo. El liderazgo cristiano y el discipulado implican mostrar las cicatrices de la batalla para animar y perseverar. Y no solo tú, sino a otros. Amados hermanos, debemos estar juntos en la misma lucha. Todos juntos. No podemos permitir que el enemigo trate de causar grietas en IBRM. Debemos estar cautos, alertas a los ataques del enemigo a esta iglesia. Hermanos, debemos estar atentos y alertas a los ataques del enemigo, a los hermanos de la iglesia. No solo a la iglesia en conjunto, sino a cada uno de los hermanos de la iglesia. La Biblia presenta a la iglesia como una comunidad que aunque enfrenta intensos ataques espirituales y persecución, está llamada a mantenerse unida, fortalecida por su fe en Cristo, quien garantiza su victoria final. A pesar de los ataques, hay una victoria final que es en Cristo. Y la unidad de los creyentes es vista no solo como una virtud, sino como una estrategia de defensa necesaria para resistir a los ataques del enemigo. La Biblia enseña que la iglesia está diseñada para resistir un alto ataque, pero en unidad. La iglesia está diseñada para recibir los ataques, pero en unidad. Confiando en que el poder de Dios es mayor que la del enemigo. Siempre que los creyentes se mantengan unidos y firmes en una misma verdad. Y el texto lo llama el Evangelio de Cristo. Ecos de la Reforma. Charles Spurgeon predicaba: el soldado más honrado no es el que se queda en el campamento,
sino el que es llamado a estar en el frente de batalla, donde los dardos vuelan más espesos. Los dardos, como buenos soldados en la batalla. Hermanos, terminando. El mundo intentará intimidarte. La cultura intentará amoldarte. El enemigo intentará dividirte. Pero no podemos retroceder. Recuerdan los soldados, unidos. No puedes tú retroceder y abrir una grieta. Os exhorto hoy en el nombre del Señor, no rompan filas. Defiendan la verdad del Evangelio con la misma pasión con la que Cristo lo defendió. ¿Y cómo la defendió a ustedes? En la cruz del Calvario. Dejen de lado las diferencias secundarias que fracturan la comunión del Evangelio y entrelacen sus escudos. La fe por la que luchamos vale más que nuestras propias condiciones. Vale más que nuestras propias comodidades. Hermano, si estás aquí hoy y has estado intentando vivir la vida cristiana en aislamiento, y hoy en día hay una iglesia youtuber que no se congregan, sino que más ven cultos los domingos con sus mejores predicadores, que está muy bien, yo lo hago durante toda la semana, pero hermanos, no debemos vivir aislados de nuestra comunidad. Si Pablo nos está diciendo vivir en una cultura del Evangelio, no puedes vivir aislado de la iglesia local. No puedes vivir aislado de una vida cristiana en la iglesia local. O si te has acobardado ante la burla del mundo, recuerda, no me avergüenzo del Evangelio. Yo entiendo que los jóvenes a veces en la universidad, en el colegio, se sientan intimidados, avergonzados, pero si hoy estás aquí, no rompas fila. Arrepiéntete de ese temor, de ese individualismo. Vuelve a las filas de tu iglesia local. Y si aún no conoces a Cristo, si estás aquí y no conoces a Cristo, si no tienes ese don de la fe, hoy te ruego que mires a aquel que padeció verdaderamente en tu lugar. Ríndete a Él. Pide que te conceda la gracia de creer y únete al ejército celestial de los redimidos de Cristo en su iglesia. Hermanos, al único y sabio Dios, que en su infinita gracia no solo nos rescató de las tinieblas, sino que nos concedió el glorioso privilegio de creer en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. A Él que nos permite padecer por su reino. A Él que nos sostiene firmes y unánimes mediante su Espíritu Santo, sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder en su iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Que Cristo regrese pronto y así sea. Ven, Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.